de ese asistente Vives. Padre lindo, muchas gracias por el desafío de compartir la palabra de tu vida, por tener un hombre fiel, estudioso, limitado como nosotros, pero Señor, con el corazón dispuesto para que el Espíritu Santo, que le habla durante estos días, construye en nosotros una nueva forma de pensar, para que tengamos una nueva forma de adorarte, una nueva forma de concebir la relación contigo y una nueva forma de saber qué es hacer tu voluntad. En eso nos hemos propuesto, Señor, en honrar tu nombre a través de nuestra obediencia. Bendice al pastor y guíale para que nos comparta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quienes vinieron por primera vez, se me olvidó decir una cosa, que nosotros les recibimos con cariño de esta manera. Buenos días. Retribución es una contraprestación, pago, devolución, compensación, recompensa. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién no fue objeto de la justicia retributiva de los padres? Este elemento, vulgarmente conocido como correa o cinturón, técnicamente es un instrumento para llevar a cabo el juicio retributivo por un mal comportamiento. ¿Cómo funcionaba? Sencillo. El papá hacía una advertencia, el papá o la mamá hacía una advertencia, y si el hijo no cumplía, llega rejoventeado. No me diga que a usted no le tocó experimentar esa situación. Para algunos posiblemente no fue con una correa, pudo haber sido con una chancleta, con un palo, con un cable de la luz. Yo sé que actualmente son elementos que se encuentran en vía de extinción, ¿sí? Eso de la corrección positiva, ¿sí? De el niño está agarrando algo que no debe, entonces el papá, como no le puede decir no, le dice, mira, ¿por qué no coges mejor esto otro? ¿Sí? La corrección positiva. Se me viene a la mente la historia de un amigo que nos contaba que una vez estaba mi amigo visitando a un amigo, estaba en la casa del amigo, estaban conversando en la sala, y el amigo de mi amigo tenía un niño como de unos 6, 7 años más o menos, chino, corriendo por toda la casa, tirando cosas, gritando como un loco, y el papá, hijo, por favor, guarda silencio, y el chino seguía gritando, corriendo, jugando con una espada. ¿Te recuerdan las espadas plásticas que vendían hace ya tiempecitos, que eran como de los Thundercats? De mi generación, pues yo digo Thundercats, sabemos, los de 40 más o menos, un poquitico más, un poquitico menos, sabemos de qué estoy hablando, ¿cierto? De los Thundercats, y eran unas de plástico todas duras, y el chino, el hijo, pues ya con una espada se acerca al papá por la espalda y ¡suácate! Le mete un espadazo al papá en la espalda, le deja una marca así roja del tamaño de la espada en la espalda. El papá apenas cerró los ojos con una sensación de dolor y le dice a su hijo, ay hijo, así no te charlo, así no te charlo. Si yo hago eso, no estaría aquí para contarlo. Mi madre hubiera ejecutado la justicia retributiva.
Deuteronomio es el libro que nosotros hemos estado leyendo en este último tiempo, que ha sido el texto base para la predicación de la Escritura en los últimos mensajes, y que pues, creemos por los próximos años, por lo menos 1 o 2 años, estaríamos predicando el libro. Es un libro que se ha leído desde la perspectiva de la retribución. Si haces esto, entonces recibes esto otro. Necesitamos hacer una lectura clara del libro, sobre todo desde una perspectiva en la que en realidad la Escritura no nos invita a nosotros a vivir o a construir nuestra fe de esa manera. El libro de Deuteronomio nos va a invitar a entender las consecuencias lógicas por las malas acciones, que junto con eso conlleva la disciplina como parte de la expresión del amor de Dios como Dios Padre de su pueblo. Pero también nos va a invitar a reconocer los resultados lógicos por hacer el bien. Si haces algo bueno, tendrás esto como resultado. Lo que primero tenemos que definir frente a la realidad de cómo Dios entra en pacto con su pueblo, de cómo Dios entra en esa relación directa con su pueblo, es que el amor de Dios por Israel en el Antiguo Testamento, por la iglesia, el amor de Dios por su pueblo es la base de su mandamiento, de sus mandamientos. Una vez más, necesitamos venir a la Escritura, hacer una lectura de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis para poder entender de manera ordenada toda esa realidad. Éxodo capítulo 19, por ejemplo, nos plantea la perspectiva, lo que Dios le presenta al pueblo como el pacto. Dios le dice al pueblo: vamos a entrar en una relación de pacto en la que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que Dios invita al pueblo a entrar en relación con Él. Cuña publicitaria. Parte de lo que vamos a desarrollar esta semana en el taller de Adorando al Dios que conocemos tiene que ver con eso. Entonces, si usted se inscribió en ese taller, va a poder ver de una manera mucho más amplia el tema del pacto de Dios con su pueblo. Cierro mensaje publicitario. Dios quiere proteger a Israel a través de su relación de pacto, y por eso le da sus mandamientos. Los mandamientos se convierten en la protección de Israel, ¿sí? Los mandamientos se convierten en una especie de vallado que busca proteger, que busca darle límites que cuiden a su pueblo. De eso se tratan los mandamientos. Pero nosotros tenemos que entender precisamente que el violar esos límites produce unas consecuencias obvias, lógicas. El mal hace un daño en sí mismo, produce mal en la vida del ser humano, y por eso Dios está invitando a tener cuidado, a cuidarse de esas realidades que salen como resultado, como consecuencia de hacer el mal. Un ejemplo. Esto es una hoja en blanco. Si usted se acerca, se da cuenta que no tiene ninguna raya, pues nada malo, nada raro. Después de arrugarla y apretarla, hay una consecuencia lógica en la hoja. Ya no está lisa, está llena de arrugas, está llena de marcas, que son no una disciplina, son consecuencias lógicas de lo que se le ha hecho a la hoja. Pegue
déjela si quiere, nunca volverá a ser igual. Los mandamientos de Dios buscan proteger a su pueblo de las consecuencias lógicas del mal en medio de ellos. Y la disciplina, que entre otras cosas nosotros la miramos como algo tan negativo, forma parte de la expresión del amor de Dios que cuida a su pueblo. Hebreos capítulo 12, los versículos 3 al 11, nos invitan a reconocer que Dios disciplina a su pueblo porque lo ama. La disciplina forma parte del amor de Dios por su pueblo. Ahora, uno no alcanza a entender eso hasta que tiene que ejecutar la disciplina. Mi mamá me decía cuando yo estaba chiquito: esto me va a doler más que a mí, me va a doler más a mí que a usted. Pues después de 20 correazos yo no le creía. Los 20 correazos dolían más que lo que le podía doler a ella, y más viéndola a ella ejecutar toda su ira y todo su furor sobre mí. Ahora que uno es papá y que tiene que castigar a sus hijos, he experimentado en carne propia el sentimiento de dolor que produce en el corazón de un padre tener que corregir a un hijo suyo. Y he entendido de manera clara que el dolor no tenía nada que ver con el dolor físico, sino con el dolor del corazón. Un dolor tan profundo en ese proceso de corrección en el que uno como papá anhela, desea, quiere que su hijo esté encaminado por la senda, por el camino correcto. Así que la realidad en este caso de lo que viene como consecuencia de obrar bien o mal es algo lógico. Si obras mal, tienes consecuencias negativas. Si obras bien, tienes resultados buenos, positivos para tu vida. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente: ¿cómo sería el mundo en el que nosotros vivimos desde el punto de vista de sexualidad, de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones y demás relacionadas con la sexualidad, de marcas emocionales relacionadas con la sexualidad, si todos los seres humanos nunca hubiésemos cometido actos de infidelidad, de fornicación o actos de sexualidad por fuera de lo ordenado por Dios en su palabra para nosotros? ¿Cómo sería la vida de las personas si siempre que hubiesen vivido su sexualidad, la hubieran vivido dentro del marco de la bendición del matrimonio, de una manera fiel, honrosa y amorosa, con la única persona con la que va a disfrutar esa sexualidad hasta que la muerte los separe? Fuera diferente, ¿cierto? Resultados lógicos de hacer las cosas bien. Ahora, nosotros tenemos que entender esta realidad de la retribución desde la perspectiva en la que la palabra nos la presenta. Nosotros sabemos que la justicia de Dios va mucho más allá de eso. La semana pasada René y ahorita Rafa hacía anotación a esa imagen inicial en la introducción de la semana pasada de la predicación, y me dejó muy impactado eso. Pensar por un segundo lo que significa la adopción de alguien que nadie quiere adoptar. Y René nos lo presentaba con una imagen de un niño con Down que fue adoptado por una familia amorosa, cuando muy posiblemente cualquier otra persona, cualquier otra familia hubiese rechazado a ese pequeñín. Esta familia lo acoge, lo toma y lo toma como su hijo, y todo lo que eso implica, sobre todo en términos de lo que somos los seres humanos, con relación a las limitaciones personales, mentales, físicas. Es difícil pensar que alguien hubiese podido extender su corazón para hacer esto. Es la misma manera en la que Dios nos ama. Lo que dicen los versículos 7 y 8 de este capítulo, del capítulo 7, en los que enfatiza: no porque ustedes fueran algo especial, todo lo contrario, eran el pueblo más insignificante, el peor de los pueblos que hubiera podido escoger, elegir, y yo los escogí.
Ustedes no se lo merecían y yo los amé. Ese es el amor poderoso, profundo de Dios manifestado en medio de su pueblo. Nosotros vamos a entender entonces que ese amor de Dios manifestado en el pueblo suyo a través del tiempo va a presentar una revelación progresiva de cómo Dios entra en contacto, en relación con Israel y luego con la iglesia. Así que los mandamientos de Dios, que aparte de eso son palabras que producen vida, van llevando de la mano a Israel hasta la manifestación de un nuevo pacto que de manera gloriosa y poderosa se manifestará para dar las bendiciones eternas de Dios, esas utopías celestiales, lo que Dios ha dado de manera eterna a partir de realidades terrenales. Un memecito que el pastor publicó esta semana con alusión a esta exposición. El libro de Gálatas, en el capítulo 3, nos hace una exposición de que la ley sirvió como un tutor para acompañar a su pueblo hasta la manifestación del Hijo de Dios, hasta el momento en el que el Evangelio entraría en escena de forma gloriosa en medio de la iglesia y nos invitaría a nosotros a reconocer el poder y la grandeza de un Dios amoroso que se entrega aún a pesar de lo que somos nosotros. Nosotros hemos hecho una lectura profunda de Deuteronomio hasta aquí. Tenemos que decir que la obediencia es de hágase tu voluntad. La obediencia a Dios no nace en los beneficios terrenales que produce. Nace en el amor que Dios ha mostrado por su pueblo. Obedezco porque me amas. Es lo que Dios ha venido planteando en todo el desarrollo, recordándole a Israel: esto he hecho por ti, para que me ames. He querido ganarme tu corazón, cautivar tu corazón para que vivas conforme a mi voluntad. Así que nosotros necesitamos entender que Dios ha amado a su pueblo y que el amor de Dios por su pueblo es lo que debería producir obediencia a Israel, no los beneficios terrenales. Pero ¿sabe cómo es Dios? Que eso es lo que vamos a ver en este texto. Aún con todo y eso, de ñapa les da beneficios que son de bendición para el pueblo de Israel si guardan el pacto y los mandamientos. Así que le invito para que ahí, en Deuteronomio capítulo 7, hagamos una lectura de el texto. Lo vamos a leer en dos porciones, cada una relacionada con las dos realidades por las que Dios va a bendecir, o por medio de las cuales Dios va a bendecir al pueblo a través del cumplimiento del pacto. Entonces vamos a leer la porción del versículo 12 al versículo 16 del capítulo 7 del libro de Deuteronomio, y vamos a definir esa primera realidad en la que Dios va a bendecir a su pueblo. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, y no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo. La primera realidad en la que Dios va a bendecir a su pueblo es: Dios es el sustento de Israel. Él es el que da el sustento. Si usted me acompañó en la lectura, pudo haber observado por lo menos tres dinámicas en las que Dios va a mostrar que es el sustento de Israel. Lo va a mostrar a través de la provisión.
yo les daré. Esa tierra de antemano se las ha planteado como una tierra que fluye leche y miel, como una tierra que produce bendición, como una tierra llena de bendiciones para Israel. Es el que va a dar productividad a su pueblo, y habla de la cría de los animales, que siempre dará de la bendición para ellos mismos, que no habrá mujeres ni varones estériles en medio de la congregación de Israel. Y también habla de sanidad, ¿sí? No habrá ninguna enfermedad. Todas las enfermedades que ustedes conocen que cayeron sobre Egipto, ustedes serán guardados de ellas. Más bien el Señor las dará o las reproducirá en otros. Dios dará el sustento. Ahora, nosotros tenemos que entender esto en el marco de la relación de Dios con su pueblo a partir de la ley. Recordemos lo que dice el versículo 12, que es clave para lo que viene a continuación. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Paremos un segundo ahí. Nosotros tenemos que ser muy honestos con la lectura del texto. Aquí aparentemente aparece la retribución. Si ustedes hacen esto, entonces esto. La retribución desde la perspectiva que nosotros la estamos mirando. Sin embargo, lo primero que tenemos que decir frente a eso es que esto nunca debió de haber ocurrido. Israel violó el pacto desde el mismo momento en el que le juró a Dios que no lo violaría. Si uno se va para el libro del Éxodo, encuentra un recorrido bastante claro de parte de esa relación de Dios con Israel, en la que Dios hace un pacto con Israel e Israel viola ese pacto. Y si nosotros nos vamos a la historia de Israel, una y otra vez, Israel se va en contra de la voluntad de Dios. Así que cuando pensamos en este momento, en ese pueblo que no solamente violó el pacto recién recibidas las leyes, sino que en ese caminar por el desierto desafió la voluntad de Dios y desafió a Dios mismo una y otra vez, nos damos cuenta que esto que está diciendo el versículo 12 nunca debió haber pasado. Ellos están llegando a la tierra prometida por la gracia de Dios. Aquí la retribución en realidad no está en escena. Si algo tenía que haber hecho Dios contra ese pueblo, era haberlo consumido. Pero por su gracia Israel está a las puertas de la tierra prometida para vivir conforme a la voluntad del Señor. El amor de Dios, la fidelidad del Señor, la bendición del Señor manifestada en el sustento que le dará a su pueblo, es algo que proviene de la gracia de Dios. Yo se los voy a dar. Ahora, hay una implicación muy fuerte que debe traer una respuesta de parte del pueblo, pero necesitamos leerlo como: hermanos, hijos, recibirán el resultado lógico por hacer el bien. Es lo que Dios le está planteando a Israel en esta porción. Esa realidad es para bendición de su pueblo. Le está acercando para guardarlo, para cuidarlo, para protegerlo de que todas las realidades, de que todas las plagas, de que todas las maldades que están en la tierra de Canaán no lleguen a su pueblo. De eso se trata el pacto que Dios está haciendo con Israel. El tema de la provisión, el tema del fruto, el tema de la abundancia, el tema de la productividad, entran en riesgo, sobre todo desde una perspectiva lógica de la vida. La pregunta que uno se tiene que hacer es: en medio de la vida, ¿esas no son realidades que constantemente se van viviendo? ¿Cuántos de los que estamos aquí en muchos momentos experimentamos en nuestro corazón ausencia de provisión? ¿Cuántas mujeres estériles hemos visto nosotros en la historia de Israel y en la historia de la iglesia? ¿Cuántas enfermedades nos aquejan? Ahorita estábamos orando por una hermana de Rafa, y cada domingo la lista es larga. Dios está mostrando su gracia para guardar a su pueblo. Pero en medio de esa realidad, lo que Dios está invitando es a través de la ley,
reconocer esa gracia que se irá manifestando de manera consecuente hasta que llegue un momento en la historia de Israel en el que manifieste su gracia de forma amplia y total. Este pacto que se ha firmado con Israel va abriendo camino hacia el nuevo pacto. Nosotros no podemos acercarnos a este texto y mirarlo simplemente como un texto retributivo, no solo porque en realidad Dios no va a retribuir, es simple y sencillamente una manifestación de su gracia, sino porque de manera puntual las bendiciones específicas que Dios le está dando a Israel tienen que ver con el Israel que va a entrar a la tierra de Canaán. Y nosotros lo estamos leyendo desde acá, casi 3000 años después, como iglesia, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde el tiempo de la cruz. Nosotros necesitamos hacer una lectura de este texto para reconocer cómo Dios en su gracia le da esta ley a Israel para protegerlos de las consecuencias lógicas del mal, pero cómo Dios en el caminar de la historia de Israel con su gracia nos va llevando a la cruz. Eso que por medio de la ley Israel iba a recibir, nosotros hoy lo tenemos por medio de la cruz. Ese es el desafío que tenemos que tener nosotros cuando nos acercamos a textos como este. La lectura de este pasaje nos invita a nosotros a reconocer que en Cristo Jesús tenemos acceso directo a las bondades del Padre a través, por ejemplo, de la oración, del clamor. Isaías 53 dice: en Él, en su llaga fuimos todos sanados. Y nosotros decimos: pero yo estoy enfermo, pues yo no aguanto este dolor de espalda, pero yo no me aguanto esta enfermedad. Ya, ahorita decía el pastor, una gripa. ¿Qué de las enfermedades graves que tantos de los que están aquí o sus familiares padecen o han padecido? La esperanza que nosotros tenemos es que en Cristo Jesús, a través de la cruz, algún día, un día, seremos completamente sanos. Y podemos acercarnos a Él en oración y creer que esa promesa que se vio de manera primitiva con la ley es perfecta y gloriosa en la cruz del Calvario. Esa realidad de bendición que Dios le está ofreciendo a Israel no solamente está relacionada con lo que Él quiere bendecirles, también los está guardando. Las prohibiciones de Dios para Israel son un antídoto contra la idolatría, contra el apartar el corazón de Él. Todas las realidades y connotaciones idolátricas de Canaán, cultos a la fertilidad, cultos de productividad, todos los dioses de la tierra de Canaán iban a convertirse en atractivos para Israel. Y Dios le está diciendo acá: Israel, soy yo el que te da todo lo que tienes y todo lo que tendrás. Soy yo. Reconoce que no son esos dioses falsos, que soy yo, el Dios de tus padres, el que ha jurado, el que ha comprometido su nombre, el que dará y cumplirá los mandamientos. Aquí nosotros necesitamos pensar muy profundamente en nuestra propia realidad de fe. Frente al tema del sustento, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su sustento? ¿En dónde está nuestra seguridad? Tenía yo alrededor de unos 15 años cuando decidí irme por primera vez de mi casa. Estaba cansado de las normas, de las reglas, de los mandamientos de mi mamá. No entendía que muchas de esas normas, que muchos de esos mandamientos estaban relacionados con mi protección, con mi cuidado. Piensa en eso, un adolescente con malas amistades, con personas que lo podían influenciar de forma negativa, y mamá tratando de protegerme de esa realidad. Decidí irme, empaqué mi maleta y agarré mis ahorros. Yo tenía un marrano
Bueno, realmente este marrano es muy chiquito, el marrano era grande. Y el marrano estaba cargado de billetes. Sí. Tenía una que otra moneda, pero realmente estaba cargado de billetes, hace ya ratito. Eran mis ahorros. Y yo estaba convencido que esos ahorros eran los que me iban a sostener, era lo que me iba a dar la seguridad a mí. Entonces cogí mi maleta, me fui, pasé la tarde en la casa de unos amigos, mi mamá fue allá y con un poquitico de justicia retributiva intentó reconvenirme para que regresara a la casa. Yo estaba decidido a irme, pero Dios, de maneras sorprendentes, de una manera muy sorprendente, me fue guiando a que volviera a la casa y a entender el error que estaba cometiendo. Una de las cosas en las que Dios hizo que mi vida se fuera direccionando en ese tiempo es que cortó todo lo que para mí era mi sustento. Cuando Dios le dice acá a Israel que Él es el que está dando el sustento, lo que le está diciendo es: todo lo que tú consideras que puede dártelo es falso, porque soy yo el que te lo doy. Yo le hacía la pregunta a usted ahorita: ¿qué es lo que le da a usted el sustento? ¿Qué es lo que usted siente le brinda la seguridad y el sustento en su vida? Los mandamientos de Dios se convierten en la base para el cuidado de su pueblo. Hay que tener mucho cuidado con el énfasis retributivo. Dios simple y sencillamente quiere recordarnos a través de este texto y a través de muchos otros momentos que los componentes de bendición son simple y sencillamente resultados lógicos, pero que su gracia es la que sostiene, que su gracia es la que permite que nosotros podamos acercarnos a Él, que su gracia es la que permite que nosotros podamos escucharlo a Él. Ahí cobra muchísima importancia lo que dice el versículo 16: consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo. Israel no entiende que los dioses cananeos quieren esclavizarlos, quieren llevarlos a rendir su corazón a ellos. Y Dios quiere protegerlos de esa realidad, de creer que son ellos los que les dan lo que Dios les está dando a ellos como pueblo. El gran desafío de Israel es amar a Dios, reconociendo que Él es quien da el sustento a ellos en medio de su vida y de su realidad como pueblo, adorándolo solo a Él y cumpliendo sus mandamientos. Y una pregunta, es una pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo la lectura del texto y la reflexión en la palabra: ¿cómo no amar a un Dios que ha amado como este Dios ama a Israel? ¿Cómo puede un hijo decirle a un padre: no te necesito? Una hermana de la iglesia de donde nosotros provenimos, como iglesia, de la iglesia de donde nosotros venimos, que tiene 2 hijos, un hombre y una mujer. Es una mujer sola porque su esposo, no estoy muy seguro si la abandonó o si falleció, pero hace muchos años vive sola. Sus 2 hijos, su hijo mayor y su hija menor, ambos la abandonaron, la dejaron a su suerte. Vive solita en una casa que, gloria a Dios, es de su propiedad, en la Comuna 2, en el norte de Medellín, y solita. Vive de la caridad, de lo que cualquier persona quiera darle algo a la iglesia, que también es una iglesia de escasos recursos. Ha ayudado mucho en ese proceso de ayudarle a la hermana, de colaborarle con servicios y con muchas cosas, sola. Yo siempre me pregunto: ¿cómo puede un hijo olvidarse del amor de sus padres? Ustedes ahí, los que están sentados, hijos, ustedes no saben lo que sus papás han hecho por ustedes. Traten de tenerlo siempre presente en su corazón.
nunca lo olvidó. La segunda realidad la encontramos a partir del versículo 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos y el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Si por un lado Dios será el sustento de Israel, por otro lado Dios será la protección de su pueblo, la protección de Israel. Ese llamado a no temas, no tengas temor de ellos. Tú los ves grandes, los ves poderosos, no temas, yo estoy contigo. De la misma manera que lo hice en Egipto, una nación más grande, una potencia mundial, en el entorno, en el contexto en el que se dio esta realidad, y Dios los destruyó. Como lo hizo en Egipto, lo hará también en Canaán. Él peleará por ti. Él es tu protección. No temas. El resultado de que Dios sea el Dios de Israel, de que Israel lo ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, como lo dice el capítulo 6, el resultado lógico de esa realidad es una relación constante de un Dios glorioso y amoroso que cuida, que protege a aquellos que aman. Esa realidad muestra que Dios está al lado de Israel. Él es su Dios, lo va a guardar y le va a dar la victoria. Israel tendrá que esperar pacientemente y depender completamente de Dios y de su palabra. Esto es una realidad que se ve al decir que estos pueblos no saldrán de un solo tajo. Lo decíamos hace 15 días en la predicación de los versículos 1 al 7 de esta sección. Israel entenderá o deberá entender que Dios irá sacando poco a poco a estos pueblos como parte de la bendición. Y eso implica paciencia y dependencia de Dios. Eso implica que Israel tendrá que tomar de la mano a Dios y entender que el tiempo de Dios es perfecto. Es una lucha en el corazón del pueblo. Así que en medio de esa realidad también cobra mucha fuerza lo que dicen los versículos 25 y 26, porque la presencia de los pueblos y de sus elementos idolátricos servirán de tropiezo a Israel si Israel no corta con ellos. Las esculturas de sus dioses, dice el versículo 25, quemarás en el fuego y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Aquí, en una conexión directa entre el versículo 16, los versículos 25 y 26, podemos ver la intención de lo que Dios le está planteando a Israel desde el versículo 12. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. Cuando entres a la tierra, entiende, va a haber mucha presión. ¿Recuerdan esa predicación? Cuidado con Canaán. Va a haber una presión muy fuerte, y la cultura idolátrica cananea
va a ser un atractivo fuerte para tu corazón. Destrúyelos, córtalos, sácalos de en medio de ti. Israel deberá destruir todo elemento idolátrico para llevar a cabo el juicio de Dios a los cananeos, pero sobre todo para guardarse de la tentación de la idolatría, para poder guardar el pacto con Dios. Ese es el gran desafío de Israel: amar a Dios dependiendo de Él, en el tiempo de Dios, tal como había estado con ellos en Egipto, tal como había estado con ellos en el desierto. Ahora deberían confiar en Él, porque Él estaría al frente para derrotar a sus enemigos y darles la tierra. Dios sería el sustento de Israel, Dios sería la protección de Israel. Ahora, ¿cómo leemos esto a la luz de la historia de Israel y de la propuesta del nuevo pacto? Recordemos, esto es un texto que está escrito en clave de un elemento histórico puntual. Este es un hecho concreto que está pasando en la vida de un pueblo específico, Israel. ¿Cómo entendemos eso a la luz del Evangelio? En el desarrollo de la historia, lo primero que tenemos que decir es que, y siendo muy honestos, Israel nunca, si quieren anotar eso, anótelo, Israel nunca cumplió su parte del pacto. Recuerden que esto es como decía el pastor hace poco en la predicación, esto es un presente hipotético. Si por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, eso es lo que Dios le está planteando a Israel. Israel nunca lo cumplió. Israel entra a la tierra, y si usted lee la historia en el libro de Josué, rapidito se deja engañar de los habitantes de la tierra. Al final, en el capítulo 24, Josué está peleando con este pueblo y le está diciendo: ¿a quién van a adorar? ¿A los dioses de los cananeos o a Jehová? Ya el corazón del pueblo está tambaleando, recién entrados en la tierra. Y ni qué hablar del resto de la historia. Léase el libro de los Jueces para que podamos recordar cómo una y otra vez caen en un círculo vicioso en el que Israel aparta su corazón tras otros dioses. Israel nunca cumplió el pacto. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre cumplió su parte. Por eso el pacto de Dios siempre es un pacto de gracia. El pacto de Dios con su pueblo siempre ha sido un pacto de gracia. Porque aun cuando Israel no cumple con las estipulaciones del pacto, Dios nunca deja de ser el Dios de su pueblo. Sigue guardándolos, guiándolos, llevándolos en el camino. Usted dirá que yo soy muy cansón y yo trato de predicar mucho la escritura, pero utilizo muchos ejemplos de mi vida personal y mucho con mis hijos. Para mí mis hijos se han convertido en un desafío de fe en muchos aspectos, pero sobre todo en tratar de entender esa relación padre e hijo con Dios. David es el mayor. Cuando David la embarra, cuando desafía mi gloria, yo le digo: David, no hagas eso. Y el chino lo hace. Se enciende mi ira y quiero justicia retributiva. El chino se acerca, me abraza y me dice: papá, perdón, con M al final. Y cuando él hace eso, aún después de haber disciplinado a David, siempre le respondo lo mismo. Mi esposa también lo hace. Nuestra respuesta con David siempre es: hijo, tú sabes que siempre te voy a perdonar.
Y mi reflexión es, si yo siendo un hombre como soy tan imperfecto, con un corazón tan débil como el que tengo, sé que nunca voy a dejar de perdonar a mi hijo, a mis hijos. Imagino cómo será el amor y la gracia de un Dios perfecto que ha entrado en pacto con hombres y mujeres imperfectos como nosotros. La ley es la gracia de Dios en el antiguo pacto. Es la gracia de Dios que le dio a su pueblo los elementos para guardarlo, para cuidarlo, para decirle: yo soy su Dios y los amo y los cuido y los llevo. Pero la ley es una tutora, es un elemento que anuncia algo muchísimo más glorioso, es un elemento que invita a mirar algo más grande y poderoso. Dios se encarna, se rebaja a nuestra realidad humana, vive esa ley de manera perfecta, y eso es lo más bonito de la verdad de Jesús, y paga en la cruz del Calvario por los pecados que usted y yo no podíamos pagar. Justicia retributiva, pacto de gracia. Dios que por medio de la cruz del Calvario nos dice: los amé, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el peso del Evangelio sobre el cual nosotros necesitamos leer la Escritura. Entender que sí, hay consecuencias por las malas acciones, sí, hay resultados lógicos de hacer las cosas mal, pero que en medio de todo eso, el Dios de gracia, una vez más, se rebaja para acercarse a pecadores, sanarlos, perdonarlos y cambiarles su eternidad para gloria y alabanza de su nombre. Es un pacto de gracia. Piensa en su corazón. ¿Cuántas veces al día usted y yo violamos literalmente nuestros compromisos con el Señor? De pensamiento, palabra, de hecho o de omisión. ¿Cuántas veces? Piense por un segundo. Ahí, reflexione. Ahora, yo no le estoy diciendo esto para que diga: entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Perdóname la expresión. La respuesta es no. Léase Romanos capítulo 6 y capítulo 7. No. Lo que significa frente a esa realidad es que la ley demuestra nuestra imposibilidad de cumplir a cabalidad la totalidad de los mandamientos, pero la cruz llega para decirnos: yo sí los cumplo por ti, para salvarte, para sanarte, para transformarte aquí y por la eternidad. Ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el pacto de gracia que Dios ha firmado con su propia sangre. Alguien tenía que morir. La justicia de Dios se manifestó. Y ahora nosotros tenemos paz con Dios por medio de su sangre, perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Ese es el pacto que hoy Dios quiere reafirmar una vez más con nosotros, que somos su pueblo. Y la invitación frente a ese pacto es que juntos como iglesia abramos nuestro corazón para decirle una vez más a Jesús: Señor, queremos entrar en ese pacto contigo. ¿Qué tal si inclina su rostro?
para que guarde silencio por un segundo mientras piensa en los beneficios, los resultados lógicos del pacto de gracia. Pero sobre todo que ponga su corazón, que pongamos nuestro corazón en la profundidad del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Señor, gracias por permitirnos venir delante de ti sin mérito alguno, Señor. Como le dijiste al profeta, con amor eterno te amo. Tu amor es inagotable, Señor. Y en medio de nuestra imposibilidad de cumplir con el pacto, tú lo cumpliste, Señor. Y la cruz es una firma preciosa de esa realidad. Y cómo nos perdonas, y cómo nos llevas. La ley es buena. Al fin y al cabo, tú promulgaste esa ley para cuidar a tu pueblo. Pero nosotros los seres humanos entendemos que es imposible cumplir totalmente cada centímetro, cada punto de la ley. Santiago explica de manera más cruda todavía, diciendo que quien viola uno solo de los mandamientos ha violado, es transgresor de toda la ley. Y eso agudiza más nuestras situaciones imposibles, Señor. Cuando yo me paro frente a los mandamientos, tengo que decir que yo no puedo, Señor. No tengo la capacidad ni física, ni personal, ni emocional para cumplirlos. Y ahí, cuando estoy esperando el juicio, aparece la cruz. Tú mismo te encarnaste y cumpliste en tu carne la perfección de la ley. Para ofrecernos a nosotros, tu pueblo, la iglesia, salvación y la vida. Y eso solo puede producir en nosotros adoración, Señor, gratitud profunda, amor profundo por un Dios que se entrega a sí mismo, que a pesar de nosotros nos ama, y a pesar de nosotros se entrega y da su vida y nos rescata y nos salva. Ese es el mensaje de la cruz. Y por eso en esta mañana, Señor, nosotros queremos levantar nuestra voz agradeciéndote a ti con todo el corazón. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión. Quiero corresponderte
quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Es tu gracia y tu amor lo que nos sostiene, Señor. Cuando no merecíamos absolutamente nada de tu parte, Señor, nos amaste. Y cuando nos habíamos perdido por completo, nos hallaste, nos encontraste, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Saliste al encuentro y nos llamaste una vez más hijos tuyos, Señor. Ese es el pacto de gracia, que quita la autosuficiencia humana. No son nuestras capacidades, es el poder y la gloria de Dios, es la gracia y el amor de Dios. Y gracias a la cruz, y gracias a que venciste la muerte y el pecado en la cruz y te levantaste, Señor, de la tumba, nosotros hoy te adoramos, reconociendo tu salvación y la vida eterna que nos has dado. Y mientras anhelamos esa venida tuya, Señor, una vez más levantamos nuestra voz diciendo: Maranatha. El Señor los bendiga.